¿Qué onda, los míos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este que no es un video más en #MoonsTV. De hecho, diría yo que es el video más importante en la historia de mi canal. Y pues video tras video voy diciendo esto, pero creo que sí vale este comentario. Como muchos de ustedes sabrán, desde hace algunos años ya venimos trabajando con mi propia marca de guantes. Les estoy hablando de la marca conocida como Jordi. Y como muchos de ustedes recordarán, nuestra primera colección fue la Gold and Silver Collection, la cual se componía de estos guantes que destacaban por ser guantes armados, guantes sencillos, unos guantes con unas palmas que destacaban. La realidad es que esta palma quartz fue mucho de su agrado. Después de esta colección llegó la pandemia, fue una colección complicada y seguimos en la búsqueda por tener guantes diferentes que tuvieran una diferenciación con todo lo que hay en el mercado, y fue así como surgió la línea Art, de la cual han derivado muchísimas obras de arte convertidas en guantes. Y es por eso que después de casi un año y medio de no sacar colección, después de la Gold and Silver, desde hace, fuera de broma, desde hace cerca de un año me puse a trabajar. Me puse a buscar mejores fabricantes, me puse a buscar otros tipos de corte, me puse a buscar diseñadores y armé todo un equipo para traerles un mucho mejor producto del que ustedes ya conocían en esta colección. Nos pusimos a trabajar sobre todo en un diseño que fuera disruptivo, destacar por su elegancia, pero también por ser algo que no se ve todos los días. Jugamos con muchos tipos de colores, jugamos también con muchos tipos de guante, hasta llegar a un resultado que creo a ustedes les va a encantar. Así es que después de mucho tiempo de espera llegó el momento y estoy orgulloso de presentarles los nuevos guantes Jordi Greca. Espero que les guste. Así es de que primero que nada vamos a comenzar por este diseño. ¿Qué representa? ¿En qué nos inspiramos para crear todo este diseño? Que la verdad es una maldita obra de arte. Es un diseño hecho desde cero, hecho en papel, pasado posteriormente a digital. Y el recurso inspiracional se basa en las grecas. Las grecas, que es un arte cultural, un arte que viene desde hace muchísimos siglos atrás y que hoy en día las grecas no son exclusivas de México. Sin embargo, las grecas alebrijes fungen como principal inspiración en el diseño. También nos encontramos con otro tipo de grecas de otras procedencias culturales. Sin embargo, las grecas alebrijes son las que predominan en este guante. Son grecas que tienen diferentes significados, como la fluidez del agua, como la flexibilidad. También nos encontramos otras que representan la fuerza. Muchos significados que van muy ad hoc con lo que representa ser portero en muchas ocasiones. Asimismo, decidimos adoptar tonalidades de azules repartidas en diferentes tipos de sombreado, también en diferentes tipos de greca, en diferentes tipos de entronque, en diferentes tipos de formas geométricas que conforman asimismo las grecas, y el resultado final es esta obra de arte. Un diseño sumamente bonito, un diseño muy disruptivo, un diseño muy llamativo sobre todo, y que no se parece a nada de lo que hay en el mercado. La realidad es que es un guante además sumamente elegante. No es un guante que tú lo vayas a usar y se vea algo estrafalario. Todo lo contrario, es un guante extremadamente elegante. Asimismo, escoger únicamente manejar dos colores, obviamente el color blanco en la palma y en la punta de los dedos, y de fondo montar el azul con los diferentes detalles de las grecas en blanco y diferentes tipos de azul, jugando con el azul aqua, azul turquesa, azul marino, azul rey, entre otros. Este es un guante que no solo destaca por tener un diseño sumamente disruptivo, sino que también cumple con tener muchísima tecnología aplicada para que tú, amigo mío, vayas sobrado a cada partido que te presentes. Así es de que, bueno, para analizar las características técnicas del Jordi Greca, primero vamos a comenzar con el empaque, que este es otro detallito que decidimos agregar. Como muchos sabemos, los empaques no son nada más que donde nosotros guardamos los guantes. Muchas veces se quejan de la
transpiración, muchos se quejan de que el empaque está feo, muchos se quejan de que el empaque al final no juega. Y sí, creo yo que todos tienen razón. En este caso decidimos deshacernos del empaque convencional y adoptar una tendencia que ya otras marcas, sobre todo en Europa, han adoptado, la cual es tener como empaque un gym sack completamente funcional, en el cual por dentro nos vamos a encontrar los guantes en una bolsa de plástico, lo cual te garantiza que tu producto va a llegar 100% virgen hasta tus manos. En el gym sack asimismo nos vamos a encontrar un diseño con unos colores muy bonitos, unos colores también muy elegantes, con detalles en diferentes tonos de azules por toda la bolsa. Y por la parte trasera también tenemos una característica muy interesante. Tenemos las redes sociales de nuestra marca para que vayan a seguirlas, van a estar apareciendo aquí en pantalla. Y también nos encontramos con un código QR que ustedes pueden escanear para la cuestión del prelavado y el trabajo previo que se le debe de realizar a tu guante. Ya vamos a platicar un poquito sobre las características de la palma. Sin embargo, les puedo adelantar que esta palma es una palma que debe de tener un trabajo previo, ya que colocamos un polvo de protección a la misma para que llegue a tus manos lo más pura y conservada y en buenas condiciones posible. Entonces, escaneando este código QR te va a redirigir a un video de este canal #MoonsTV, en el cual vas a poder conocer un tutorial de cómo activar, prelavar, trabajar previamente, poner a punto tus palmas. Dígase como se diga, no voy a entrar en ese debate, que al final es referirnos a lo mismo. Entonces, empaque, gym sack. Ahora continuamos a hablar de los guantes. Para ello vamos a proceder ahora a hablar de las características técnicas bien a fondo de este guante. Lo primero, todo esto es una pieza de neopreno sublimado, es un neopreno mucho más blandito de lo que nos encontramos originalmente. Nos permite imprimir diseño con mucha calidad, ya lo verán ustedes en los acercamientos, y cuando lo tengan en sus manos obviamente se va a destacar por la calidad en todas las grecas, por la alta definición que tiene el sublimado de este neopreno. Y por otro lado, la característica técnica es que es un neopreno que no da mucho de sí, sin embargo da lo suficiente para nosotros poder introducir nuestra mano y que al mismo tiempo generar un ajuste que no sea tan compresivo y tampoco que te deje la mano holgada. Va a ser un guante que va a tener unas sensaciones de segunda piel sin llegar a incomodarte. El neopreno asimismo está montado sobre una plancha de una espuma, lo cual nos va a permitir tener un armado extra y no sentir este guante como un guante ultra ligero. Este guante, les voy a dar un spoiler, no es en lo absoluto un guante ultra ligero. Es un guante que incluso se puede llegar a percibir armadito, sobre todo por estas características, el neopreno más esta plancha que nosotros pusimos para mejorar las sensaciones en el uso. Continuando con el área del dorso, nos vamos a encontrar con el logotipo impreso en un silicón inyectado, que en este caso pasa a reducir su tamaño porque queríamos que destacara no por el tamaño, sino por la armonía de todos los elementos que resultan en este círculo que tenemos aquí, que ya van a poder ver ustedes todos los significados de las formas que tiene este guante en nuestro Instagram. Los invito a que se pasen por ahí para que puedan ustedes conocer los significados de cada greca. Y continuamos con una evolución que viene heredada de cierta forma de la pasada colección, que fueron los Gold y los Silver. En esta parte nos encontrábamos con una pieza que denominamos Gel Tech, y en este caso pasa a ser un gel mucho, pero mucho más blandito. En este caso va a ser un silicón completamente inyectado, en este caso lo teníamos cocido, pero es un silicón de mucha más calidad que no se va a despegar y que nos va a cumplir con dos situaciones principales. Por un lado, dar un armado extra y más cuerpo al guante, y por el otro lado nos vamos a encontrar con que son piezas que nos van a proporcionar grip en las acciones en las que despejamos con los puños. Como pueden ustedes ver, son piezas que van completamente en sincronía con los movimientos, parten de unas formas geométricas que están pensadas específicamente para cumplir con su función anatómica, no son unas piezas que están nada más colocadas porque sí. Posteriormente, si nos vamos a la punta de los dedos, nos vamos a encontrar con un falso tip que cumple con dos funciones: una, dar estética, claro que sí, y en este caso pasamos a ver el látex memory que teníamos en esta colección en todo el dorso del guante en la punta de los dedos. ¿Con qué fin? Mantener la estética. Normalmente en los guantes que nos encontramos falso tip suele ser de látex natural y con el tiempo se va desgastando y va perdiendo estética el guante. Sin embargo, aquí esto no va a pasar, y la segunda función es que en la punta de los dedos tú lo vas a sentir que se acopla como si fueran dedales en esta parte de aquí. No llega a ser un fingertip completo, sin embargo sí se llega a percibir esa sensación de que el guante
en la parte de la yema la vas a tener bien pegadita y te da unas sensaciones de contacto con la pelota sumamente agradables. Pasando al área de la palma, nos vamos a encontrar con características que tecnifican aún más este guante. Primero lo primero, tenemos nueva palma en la marca Jordi, una nueva palma que nos costó un poquito trabajo decantarnos por qué palma utilizar en este guante. Sin embargo, creo que dimos en el clavo. En este caso estamos estrenando compuesto, el compuesto Giga Plus. A todos nos sonará el nombre Giga, pero en este caso nos vamos a encontrar con una palma tipo Giga más tecnificada. ¿En qué aspectos? Agarre en mojado. Como ustedes saben, esta palma agarraba como un monstruo en mojado, y esta palma Giga Plus no se queda atrás. Es una palma que es una verdadera garantía. Que te preocupa el agarre en seco, cumple con creces. Que te preocupa la durabilidad, es una durabilidad extremadamente decente, considerando que tenemos una palma de gama completamente alta. Que te preocupa el agarre en mojado, es una palma con la que vas seguro, es una palma con la que vas sobrado y que vas cubierto en caso de presentar un partido con situaciones climatológicas adversas. Ya lo podrán estar viendo ustedes en los videos que les estoy poniendo, la cantidad de agua que absorbe. Esto es buenísimo y es en lo que se deben de fijar al momento de que quieren escoger una palma para lluvia, la capacidad que tiene para absorber el agua, ya que si el agua la retiene en la parte superficial es cuando se genera el famosísimo inventado aquaplaning. Ahora que los tengo en mis manos, siento que fue un completo acierto el haber montado nuestro nuevo compuesto Giga Plus. Ahora, quiero recalcar una característica muy importante que tiene esta palma, y pues es el único handicap que podría tener, ¿no? Esta palma de fábrica nosotros le ponemos un talquito, una arena de sílice para que cubra la palma, y al momento de que llegue a tu casa llegue completamente nueva, que tú estés seguro de que tu palma llega completamente impoluta a tu casa, y sobre todo el hecho de evitar que el pulgar se pegue sobre la misma palma y pueda generar que se rompa o que tengas erosiones que son completamente indeseadas al momento de que te llega un producto completamente nuevo. Entonces te recomendamos que te tomes tu tiempo para preactivar tu palma, que te tomes tu tiempo para ponerla a punto. Ya te la sabes, hermano. Aquí puedes ver en el código QR un tutorial en el cual explicamos a detalle el cómo poner a punto tus palmas. Es bastante sencillo, la palma va dando de sí y se va sintiendo conforme los usos cómo comienza a ser un agarre bestial. Estos son unos guantes en los que ya le realicé el prelavado, y pues sí, a diferencia de una palma ya activada, prelavada, puesta a punto, como le quieran decir, a esta palma nueva, es que sí se siente polvosa, se siente resbalosa, y pues en este caso ya se siente una palma que sí te reduce la fricción con un balón. Ahora pasamos a la segunda característica más importante de este guante. Estrenamos también corte en la marca Jordi. Ustedes lo van a ver y van a decir, bueno, Mons, es un corte negativo completamente normal, pero nosotros a este corte le denominamos Total Negative. Como pueden ver ustedes, en el área de la punta de los dedos no nos vamos a encontrar ninguna costura. Normalmente en los guantes de corte negativo ustedes se van a encontrar con que están surcidos, o cada dedo está surcido por esta parte. En este caso no nos lo vamos a encontrar. Todo el textil air vent que nos encontramos en el área de entre los dedos, o los gassets, que es el nombre técnico que recibe esta parte de aquí, es una sola pieza desde acá, pasando por todos los dedos hasta la parte en donde termina en negativo aquí. Es una única pieza y hace que el guante sea uno mismo con la mano, tengas un ajuste impresionante y no tengas interferencias con el balón. De verdad es un corte que te da muchísima sensibilidad. Pasando a un corte de licra en esta parte para evitar posibles roturas, el pulgar. Es un pulgar envuelto, un envuelto doble, un envuelto por la parte superior y por la parte inferior, terminado en corte negativo, y en la punta nos vamos a encontrar un acabado en flat. Es un corte que ya se ha popularizado mucho en los pulgares de muchas marcas, es un corte que funciona y en términos generales es un pulgar que te da muy buenas sensaciones de contacto con la pelota, asimismo de ajuste con tu mano. En la parte lateral nos vamos a encontrar con un surcido en negativo. Esto es muy importante porque nos va a ayudar a abrazar la parte lateral de la mano y a sentir un guante completamente simbiótico. Es un guante que cumple perfectamente con la definición de segunda piel. Esto complementado con un nuevo sistema de reflexología o gel interno que nos vamos a encontrar en la yema de los dedos, en la base de la mano y en el pulgar, lo cual nos da unas sensaciones tremendas al momento de jugar y se complementa con todas las características antes mencionadas de ajuste del guante. Continuando con esta parte, nos vamos a encontrar con que el diseño continúa por esta parte de acá y por esta parte lateral y concluye en esta parte, este tirador que nos vamos a encontrar que está cosido por la parte de abajo y arriba únicamente para la colocación. Como recomendación,
ocasión, normalmente en todos los guantes les recomiendo tirar de esta parte de aquí, de la parte inferior, que introduzcan ustedes el dedo y lo jalen, y ya una vez que está colocado en esta parte únicamente lo acabamos por ajustar. Es un tip general para todos sus guantes para que no vayan a tener problemas de desprendimiento en esta parte. Sin embargo, aquí tenemos doble costura reforzada en complemento con la reforzada que trae por la parte inferior del tirador. Oye, Muns, pero ¿qué onda? Nos hiciste un guante sin muñequera, nos hiciste un guante demasiado moderno. ¿Qué onda con eso? En la compra de sus guantes viene acompañado con un juego de muñequeras removibles hechas de un material sumamente elástico con varios puntos de anclaje de velcro para mejorar el ajuste de la misma. Y pues bueno, aquí la anclamos y únicamente pues ya si nosotros, pues no sé, tienes la muñeca muy angosta, que de verdad les digo, este guante no necesita en lo absoluto muñequera, pero en caso de que tengas una canilla muy angosta o cualquier otro tipo de cosas, o que no te sientas seguro de jugar sin muñequera, pues aquí la tienes perfectamente funcional, con una ventanita en látex memory para pues poderla remover más fácilmente y con espacio para personalizar, que fue algo que nos pidieron mucho en la primera colección que no descuidáramos en esta segunda. Y pues bueno, aquí van a tener su sección para personalizar su guante. Nos vamos a encontrar con una pieza elástica que va a rodear el perímetro de pues casi nuestro antebrazo. Si es un guante largo, no en exceso, pero pues si es un guante largo, y pues únicamente nos va a ayudar a que el guante no se mueva en lo absoluto, y acabarlo de fijar a nuestra mano. Y bueno, ya para cerrar, en términos generales les puedo decir que este guante es un guante que destaca por su personalidad. Es un guante sumamente elegante, el diseño se los va a decir todo completamente. Un diseño que a su vez se complementa con características técnicas muy pero muy agradables. De igual forma, con reinvenciones como el hecho de ya no tener un empaque como tal, sino proporcionarles un gym sack mucho más funcional en el que puedas meter tu agua, tus taquetes, alguna playera, alguna manga antiabrasión, tus calcetas y tus guantes sin ningún problema, algo mucho más funcional. Y sin más, hermanos míos, los Jordi Greca están ya a la venta conmigo. Me pueden escribir ya sea por mi página de Facebook, va a estar apareciendo aquí la página de Facebook de Jordi Guantes, de igual forma el Instagram de los guantes. Por ahí puedes realizar tus pedidos. De momento estamos trabajando en nuestra página web, pero por ahí los estamos atendiendo. Y pues la verdad creo que este es un guante que vale completamente la pena que le des una oportunidad, que lo tengas en tu colección. Es un guante con el que se juega muy agradable el fútbol. Es un guante que todos te van a voltear a ver y te van a preguntar dónde los compraste, esa marca de dónde es, porque la verdad es que es un guante que cumple con cualquier aspecto al que se le quiera criticar. En cuanto a calidad, en manufactura, también destaca. Pueden ver que las costuras están muy derechitas, el sublimado está de muy buena calidad, la inyección de silicón está impecable. Y pues bueno, el diseño, la verdad es que ni se diga. Se llevó a cabo un trabajo muy intenso de buscar el mejor diseño para todos ustedes y estamos muy pero muy satisfechos con el resultado final. Y sin más, muchísimas gracias por haber visto este video. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte, activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos ni directos. Recuerda seguir las redes sociales de la marca Jordi y pasar la voz de estos guantes. Vamos a traerles por ahí sorpresas, vamos a tener sorteos, vamos a tener otros productos y pues ahora sí que queremos empezar a ser más recurrente en colecciones con guantes como estos. Y sin más, muchísimas gracias por haber visto este video. Yo soy su amigo Muns. Pásenla bonito. Estos fueron los Jordi Greca. Nos vemos en la siguiente. Bye.